Hola, en seguimiento al tema de la materia del impuestos 2, de la materia impuestos 2, en esta ocasión comenzamos con la ley del impuesto sobre la renta y desglosando. La ley se divide en títulos. Estos a su vez se dividen en capítulos y posteriormente en secciones. El título primero abarca de los artículos 1 a 8 y allí se habla de las disposiciones generales. ¿Quiénes son los obligados al impuesto? ¿Quién es la autoridad? ¿Cuáles son los plazos de cumplimiento? ¿Qué se está grabando? ¿A qué tasa se está grabando? Etcétera. Posteriormente, ya ingresamos a detalles más particulares. Estos abarcan del artículo 9 al 15, el segundo título que habla de las personales. Estos se dividen en capítulos. Capítulo primero habla de los ingresos. ¿Qué son los ingresos? ¿En qué momento se causan? ¿Qué tratamiento se le da a los ingresos de personas morales del régimen de ley? ¿Qué tratamiento se le da a los ingresos de otro tipo de personas morales con fines no lucrativos como sociedades civiles, asociaciones civiles? Posteriormente habla de las deducciones, el capítulo segundo. Y ahora sí, este capítulo segundo se divide en secciones de los distintos tipos de deducciones. Deducciones en general abarca artículos 25 a 30. Las inversiones abarcan los artículos 31 al 38. El costo de ventas y su determinación abarca del artículo 39 al 43. Hay un capítulo aparte, el tercer capítulo de las personas morales, del ajuste anual por inflación. Allí especifica de qué se trata, cómo se determina y que se le denomina acumulable y deducible. Ajuste anual por inflación acumulable cuando las deudas en el año son mayores que los créditos, es decir, nos estamos financiando de los proveedores, y ajuste anual por inflación deducible cuando el saldo o el importe promedio de los créditos es mayor al de las deudas, es decir, cuando nosotros estamos financiando a nuestros clientes o acreedores. Esto se trata en los artículos 44 a 46. Es recomendable le den una lectura a los documentos que se les compartió, en los cuales viene la famosa ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, código fiscal de la federación, para que vayan familiarizándose, porque en una sesión de un fin de semana no se alcanza a ver todo. Este tipo de modalidad sabatina implica que la mayor parte de la práctica y la mayor parte de la iniciativa la lleven a cabo ustedes como estudiantes y el docente pase una función de transmitir los conocimientos y sea un facilitador del tema, aunque sí se requiere mucho esfuerzo y dedicación de su parte. Y como saben, se les ha atendido también entre semana y dudas a sus órdenes, pero sí se requiere que ustedes por iniciativa también lean, porque si esperan que se abarque todo esto en sesiones sabatinas y luego hagamos casos prácticos, no es posible. Para ello, pues sería posible un diplomado o estar a tiempo completo de lunes a viernes y 2 horas diarias. Así que mucho esfuerzo de su parte y comprensión. El cuarto capítulo abarca de los artículos 47 y 56 y este nos habla de las instituciones de créditos, de seguros y fianzas, de los almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y uniones de crédito, es decir, los bancos, las aseguradoras, las afianzadoras. El quinto capítulo, el tratamiento, bueno, las pérdidas, ¿qué es una pérdida fiscal? ¿Qué tratamiento se le da? ¿Cómo se actualiza y a qué tenemos derecho cuando tenemos una pérdida fiscal? Básicamente, a acreditarnos la pérdida fiscal hasta en los 10 ejercicios posteriores, siempre y cuando tengamos utilidad, y que si no lo acreditamos en un año, perdemos a acreditarlo en ese ejercicio. Y se actualiza la pérdida fiscal a través de unos indicadores de referencia que se llaman Índice Nacional de Precios al Consumidor
o INPC. La mecánica la establece la propia ley. En clases o en sesiones sí, con gusto podremos ver casos prácticos. Simplemente pues coloquen la atención e investiguen también por su cuenta y busquen extrapolar esta información a su caso práctico proyecto final. Las pérdidas abarcan el capítulo quinto, artículos 57 y 58. Vamos con el régimen opcional para grupos de sociedades. Con el sexto capítulo, del artículo 59 a 71, fue uno de los principales cambios en la reforma fiscal de 2014. El capítulo séptimo, que habla de los coordinados, artículos 72 a 73. El capítulo octavo, que habla de los agapes o del régimen de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. De ahí el término agapes. Y tiene bastantes facilidades administrativas y un tratamiento fiscal o unas obligaciones más laxas, aunque sí es necesario cumplir con ellas. Nos da una serie de facilidades, tanto de deducir ciertas actividades sin comprobante o realizar ciertos pagos sin comprobante o la autofacturación. Esto abarca de los capítulos 79 a 89. Va a ser el objeto principal de estudio en sesiones. Cuando ustedes pasen ya a impuestos 3, el principal objeto de estudio son las personas físicas. Y ahora sí, pasamos, bueno, antes de ello también, el título tercero, también de las personas morales, habla del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, las sociedades civiles, las asociaciones civiles, las instituciones de asistencia pública, entre otras, que su fin principal no es la obtención del lucro o beneficio económico, sino el realizar o llevar a cabo una labor social. Las donatarias autorizadas son otro ejemplo. Los asilos de ancianos, los albergues, las casas hogar, incluso muchas escuelas están como sus personas morales sin fines de lucro, muchas instituciones privadas. Esto abarca de los artículos 79 a 89. Posteriormente, el título cuarto habla de las personas físicas en general. ¿Qué se le considera persona física? ¿A partir de qué edad? ¿Qué actividades? Su RFC, etc. Y nuevamente nos desglosamos por capítulos y por secciones. El capítulo primero habla de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. A grandes rasgos aquí se habla de los que son las personas que son trabajadores, que tienen un patrón, a la vez que aquellos que no tienen un patrón trabajan por su cuenta, pero pues que prácticamente ellos no expiden comprobante, que es algo así como, es un régimen que se le llama asimilados a salarios. Esto abarca de los artículos 94 y 99 de la actual ley del impuesto sobre la renta. El capítulo segundo habla de los ingresos por actividades empresariales y profesionales y se divide en 3 secciones: de aquellas personas físicas con actividad empresarial y profesional, de un régimen de incorporación fiscal y de la nueva de aquellas personas que entró en vigor a partir del 2020, de los ingresos que se obtengan por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informativas y similares. En 2014 hubo un gran cambio fiscal también en cuanto a personas físicas. Dejó de existir el régimen intermedio para fusionarse con los ingresos por actividades empresariales y profesionales, y dejó de existir el régimen de incorporación fiscal, el régimen de pequeños contribuyentes, REPECOS, para pasar a denominarse régimen de incorporación fiscal, ahora RIF. Tiene ciertos cambios, pero más a grandes rasgos el RIF es el heredero de los REPECOS. Y lo que se llevó a cabo es fusionar en uno solo
en un solo régimen a aquellas personas físicas con actividad empresarial y profesional. Porque antes existía un llamado régimen intermedio. A su vez, el capítulo tercero ahora sí nos dice de los ingresos por arrendamientos, por las famosas rentas de casa-habitación, de bodegas, de edificios, de naves industriales, etc. Todo lo que tenga que ver con arrendamiento y por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Esto se abarca de los artículos 114 a 118. Y por último, los ingresos por enajenación de bienes. Bueno, por último de los principales regímenes de personas físicas. Enajenación de bienes o la compra-venta de bienes, ya sea que produzcamos bienes y los vendamos, o seamos una comercializadora que compra un producto terminado y lo vende como el intermediario. Este régimen se divide en dos grandes grupos: el régimen general de enajenación de bienes y la enajenación de acciones en bolsa de valores. Las dos secciones que abarcan este capítulo. Y van del artículo 119 al 129 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 2020. Quinto capítulo de las personas físicas. ¿De qué otra forma puede estar regulado, fiscalizado los ingresos de personas físicas? Por la adquisición de bienes, por los ingresos por intereses, por la obtención de premios, por los dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales cualesquiera sea su nombre. El capítulo quinto, que es el de los ingresos por adquisición de bienes, abarca de los artículos 130 al 132. Los ingresos por intereses, que son el capítulo sexto, del artículo 133 al 136. Los ingresos por la obtención de premios, o capítulo séptimo, del artículo 137 a 139. Y el octavo capítulo, que es de los ingresos por dividendos, es un solo artículo en el 140. Pero como la autoridad hacendaria dice, de momento desconozco qué otros ingresos o no se me ocurre qué otros ingresos pudieran obtener las personas físicas, les agrego un noveno capítulo que hable de los demás ingresos que obtengan las personas físicas. Y esto abarca de los artículos 141 a 146. Posteriormente, el décimo capítulo habla de los requisitos de las deducciones para personas físicas, artículos 147 a 149, y de la declaración anual de personas físicas, artículos 150 a 152. Quinto título: residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, artículos 153 a 175. Sexto título: el régimen fiscal preferente o los refipres y las multinacionales. Séptimo título habla de estímulos fiscales. Aquí hablan los estímulos por las personales del ahorro, que son deducibles a efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Estímulo fiscal para aquellos patrones que contraten a personas con discapacidad de adultos mayores. Estímulos fiscales por fideicomisos por la adquisición o construcción de inmuebles. Estímulo fiscal a las producciones cinematográficas y teatrales. Estímulos fiscales a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios. Por la promoción de la inversión en capital de riesgo en el país. Por las sociedades cooperativas de producción. Una opción de acumulación de ingresos de personas morales. Estímulos fiscales a la investigación y desarrollo de tecnología, CONACYT. Estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento, a través de las CONADE, y de los equipos de alimentación para vehículos eléctricos e incluso a través de hidrógeno. Y desapareció también, antes había otros estímulos que se llamaban deducción inmediata, pero pues que ya desapareció dicho estímulo.